El 5 de septiembre de 1646, el obispo Palafox y Mendoza donó su biblioteca personal a seminaristas de colegios tridentinos, ordenando que cualquier persona que quisiera estudiar o leer tuviera acceso a esta. Es por eso que se le considera como la primera biblioteca pública en el continente americano. Y hoy, en este hermoso lugar, damos inicio a la emisión 109 de Bitácora 32. Abril está lleno de celebraciones. Una de ellas es el Día Internacional del Libro. Es por eso que en esta ocasión les presentaremos todas las acciones que la Secretaría de Cultura tiene para fomentar la lectura en las 32 regiones del estado. Además, tendremos entrevistas con mediadores, autores y gestores culturales para conocer más acerca de su trabajo. Un libro muy interesante que queremos recomendarles es la novela gráfica Sur, la cual utiliza el poder de la gráfica como vehículo hacia la lectura. Su autor, Mr. Power, nos cuenta más acerca del contenido de esta obra. Yo soy Power Azamar Cruz, tengo 36 años y soy ilustrador, escritor y docente universitario. A lo largo de 13 años me he desempeñado como profesor investigador, enfocándome en las áreas de literatura, diseño, comunicación, arte y narrativa. Y a la par he trabajado como ilustrador y diseñador, enfocándome sobre todo en literatura juvenil y literatura infantil. Me gusta más trabajar en esta área porque pienso que uno de los grandes desafíos de la educación en México y de los países de América Latina se encuentra en la constante baja en el índice de lectores. No obstante, México posee una de las industrias editoriales más grandes de la región y diversos estudios demuestran que las personas jóvenes, así como las infancias, son quienes mayor vinculación conservan con la palabra escrita y en consecuencia pues resultan el sector de la población pues más importante para poner en práctica políticas públicas y esfuerzos individuales para fomentar la lectura dentro de estos grupos humanos y que este hábito perdure más allá de la etapa escolar y se convierta en algo que les acompañe durante el resto de su vida. Sur es una novela gráfica que está enfocada principalmente en el público juvenil. En ella se narran la historia y desafíos que experimentan dos hermanos menores de edad que, víctimas de circunstancias que podrían resultar endémicas dentro de nuestros países, como la violencia, los desplazamientos, se ven obligados a migrar en busca de mejores condiciones de vida y esto los conduce a trabajar en el interior de una mina. Dentro de este espacio se describen pues, muchas de las precariedades por las que atraviesan quienes se dedican a uno de los oficios más antiguos del mundo, pues muy vinculados con la guerra, la explotación de los recursos, así como la explotación de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, todo esto tiene lugar dentro de una atmósfera caracterizada por la fantasía y un poquito de terror folclórico, con personajes o figuraciones pues comunes dentro de nuestros países y dentro de nuestro contexto. La idea surgió de la condición pues mexicana, ¿no? El país es un país migrante, es un país minero y también somos una nación mestiza. Entonces, quería desarrollar un proyecto en el cual las y los lectores, a la hora de experimentar la obra, pudieran encontrar cierto grado de identidad o de identificación, no tan solo con el uso del lenguaje o los escenarios, sino con los personajes y las problemáticas por las que atraviesan los protagonistas. Me gustaría desarrollar una obra en la cual
pues quienes la consuman puedan encontrar este reflejo y sobre todo que aborden pues los fenómenos que caracterizan nuestra condición como Latinoamérica y al mismo tiempo que pues todas estas desafíos que se experimentan dentro de los países en vías de desarrollo como el nuestro. Decidí mezclar la ilustración con la narrativa porque a nivel técnico, mis deficiencias como autor, como narrador, las puedo compensar desde la ilustración y viceversa. Y también porque pues a lo largo de mi devenir como investigador y como realizador, la narrativa gráfica ha sido una de mis principales herramientas y objetos de estudio, ya que está demostrado que esta forma de expresión provee de una infinidad de beneficios, sobre todo para las y los lectores más jóvenes, en el sentido de que permiten una alfabetización visual, su presencia en las tecnologías de información y comunicación, estimulan la generación de lectores multimedia, también de personas que puedan despertar el interés por otras literaturas o por otras formas de comunicación. Y por último, porque nos provee de un montón de ventajas a la hora de llevar a cabo las tareas o de alfabetización o de despertar competencias vinculadas con la lectura, con la literatura. Y a su vez, me parece que es una de las formas más interesantes para poder estimular a las personas y despertar pues esta voluntad por consumir otras literaturas. El proceso de creación duró aproximadamente 2 años, desde la realización del cuento sobre el cual se desarrolló un guión, posteriormente un proceso de storyboard y eventualmente la ilustración y tratamiento de las imágenes con miras hacia la publicación. El libro se puede consultar en las diferentes bibliotecas públicas y algunas escuelas igualmente públicas dentro del estado de Puebla. Lo mismo se puede solicitar a la dependencia de Puebla del programa Alas y Raíces, quienes son quienes pues poseen los ejemplares y se han hecho cargo de la materialización de la obra. Me gustaría dar el mensaje de que los libros, en este caso los cómics, que también son formas válidas de literatura, pues son una ventana al mundo. El contacto con la lectura, con la literatura, con las letras en sus diversas formas y formatos, permiten desarrollar la sensibilidad por parte de los seres humanos, permiten estimular la creatividad y vincularnos con diferentes áreas del pensamiento humano, al mismo tiempo que forman una parte integral en la creación, construcción y desarrollo de los individuos, ¿no? Para poder pues, potenciar todas estas capacidades de manera plena y sobre todo para poder pues asegurar el derecho a la cultura por parte de todos los ciudadanos de nuestro país. Solo utilizo Instagram como red social, me pueden encontrar como Mr. Power, Mr. sin la E, y pues ahí pueden consultar mi trabajo al mismo tiempo que ponerse en contacto directamente conmigo. El Programa Nacional Salas de Lectura es una iniciativa de fomento al libro y la lectura. En ella, mediadoras y mediadores crean comunidades para fomentar este hábito. En la siguiente cápsula conoceremos más acerca de este programa. El Programa Nacional Salas de Lectura es una de las iniciativas más importantes de fomento al libro y la lectura de la Secretaría de Cultura y una de las más exitosas en el país. Su objetivo es crear un espacio en el que vecinos, amigos, compañeros de escuela, amas de casa y todo ciudadano interesado en la lectura se reúna para compartir relatos, experiencias, memorias, puntos de vista y anhelos. Una sala de lectura se forma por un mediador voluntario, quien promueve la lectura en una comunidad de lectores a través de diálogos sobre la palabra escrita contenida en los libros y la palabra oral, así
así como con conversaciones de sus lecturas favoritas, recomendaciones literarias y escritura. El acervo bibliográfico de las salas de lectura incluye libros en lenguas indígenas, de autores clásicos y contemporáneos, de poesía, de historia, de divulgación científica, biografías y libros álbum. Son miles de ciudadanos voluntarios que participan libre y generosamente en este programa para el beneficio de su comunidad, quienes con esfuerzo y dedicación forman lectores, comparten lecturas y multiplican las conversaciones. Si deseas conocer más del Programa Nacional Salas de Lectura o formarte como mediador de lectura voluntario, comunícate a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Puebla. Mi nombre es Denise Guerra Vázquez, tengo 32 años, soy psicóloga de profesión y desde hace más de 7 años mediadora de escritura y de lectura, y me he desempeñado como tallerista y mediadora en el programa de salas de lectura. Para mí la lectura significa una acción que va de alguna forma conectando nuestras construcciones de significado desde lo individual, cultural hasta lo histórico. Es una forma de reconocer las realidades. De igual manera, pues la construcción de nuestras identidades en el reconocimiento de las demás experiencias que nos rodean. Mi gusto por leer surgió, me parece que de una actividad que hacíamos cuando estaba en secundaria, que justamente al salir a receso, además de estar comiendo, compartíamos alguna novela. En aquel entonces, bueno, pues novelas de series juveniles bastante populares, y no nada más era la lectura, sino a la hora de terminar o una vez que acabábamos uno de los libros, comentábamos entre nosotras. Entonces la lectura dejó de ser una actividad meramente individual para convertirse también en un pretexto y un propósito de comunicación y compartir social. Decidí ser mediadora de lectura porque mi trabajo especialmente se enfoca en romper un poco las cajas de que la lectura solamente se puede realizar en libros y en textos, es decir, en páginas con letras, cuando lo que hacemos en realidad es leer el mundo, leer nuestras actividades, nuestras prácticas sociales, nuestra vestimenta, grafitis, pinturas, canciones. Entonces mi trabajo como mediadora está motivado por romper justamente esas cajas o estereotipos de lo que es una lectura y por lo tanto lo que es un lector. Mi trabajo como mediadora ha sido por muchos años un poco ambulante. He dado talleres en diferentes escuelas, institutos, municipios, etcétera, pero actualmente ya tengo un lugar fijo donde no nada más es casa mía, sino es casa de muchos mediadores que, si no tienen un lugar o un espacio determinado, pueden visitarnos ahí. Mi sala de lectura se llama De Papel Barquito y está ubicada en Casa Tlacuache, Laboratorio Cultural, que es un centro que se encuentra en el centro de San Pedro Cholula, en la avenida 6 Oriente número 15. Y bueno, pues es una casa amarilla que lo que propone, más allá de poder ofrecer una cartelera cultural, es crear una comunidad, compartir saberes, compartir espacio, compartir ideas, y poco a poco es un poco lo que hemos ido logrando. Así que ahí actualmente es donde se desempeña mi trabajo, pero igualmente no dejo la mediación nómada. Mi experiencia creando comunidad de lectores pues ha sido muy sorprendente. La verdad es que siempre uno se encuentra con cosas que no esperaba. La primera de ellas es que, como mencionaba, mi trabajo de ir rompiendo como estos estereotipos de lo que es lectura y lectores, pues también lleva a otras cosas. Me enfoco especialmente en los procesos creativos y un poco también tirar esta idea de que solo el creativo es artista o el artista solo es el creativo. Y entonces lo que ha sucedido es que hay mucha sorpresa por parte de la gente al ver que hay un proceso creativo gracias a que somos personas que viven en el día a día. Entonces eso yo creo que es lo que más me ha sorprendido, el que otros se sorprendan, que sigan creando, y que en la medida de que sigan creando pues van contribuyendo como a este acervo cultural que nos va haciendo comunidad y por ende como parte de un grupo social. Lo que más me satisface de mi trabajo es conocer mucha gente, porque la verdad es que desde que he empezado no he dejado de conocer personas muy talentosas y en distintas disciplinas. Algo también que nos ha, creo que, convencido a todos los que estamos participando en esto es que el trabajar entre disciplinas no es excluyente, sino que hace un trabajo mucho más integral. Entonces yo creo que esa es la parte, el poder combinar disciplinas, combinar saberes, experiencias y conocer personas es la parte más linda del trabajo, tener el contacto con los demás. Les podría recomendar 3 de mis libros favoritos. Uno de ellos es Historias escalofriantes de niños prodigio, de Linda Quilt,
que es una serie de cuentos cortos sobre niños que tienen virtudes o habilidades un poco fuera de lo común. Es un libro que editó, me parece, Ciruela, y que de verdad vale muchísimo la pena. Otro de los libros es Casi de verdad, cuentos que escribió Clarice Lispector y que ha sido ilustrado por pues una chica de parte de su familia, si mal no recuerdo es su nieta. Y creo que el último que recomendaría también ampliamente es la trilogía de Luces del Norte de Philip Pullman. Son 3 libros, La brújula dorada, La daga y El catalejo lacado, que me parece que es una trilogía que deja de tratarnos a jóvenes y a niños como personas de poca experiencia, y entonces nos lleva a mundos inimaginables. Yo termino cansada de leer el libro porque el recorrido que nos aventamos con Lyra y Will pues es de 3 libros enteros donde no les quiero arruinar el libro, pero donde toda posibilidad les acontece. Entonces de verdad son 3 libros, en este caso una trilogía que tienen que leer. Pues un mensaje para motivar a aquellos que aún no se atreven a leer de lleno, pues lo primero es como relajar un poco la idea de que leer tiene que ser consumir libros, devorar libros. Leemos cosas muy cortas y podemos ir nosotros quitando este yugo que a veces lugares como este nos pueden imponer, de que solamente el que lee mucho puede ser erudito y puede conocer, cuando tenemos ahora muchísimo estímulo para leer. Tenemos redes sociales, tenemos literatura digital, cómic, hilos en Instagram, que todos también son creaciones de personas que han tratado un poco de salir como de la línea. Entonces me parece que ese sería el mensaje, que se atrevan un poco a indagar en otras formas de leer que pueden ser muy gratificantes y a lo mejor un poco mucho más relajantes que pensar en terminar de leer un libro de 300 páginas. Si gustan sumarse a la sala de lectura, pueden buscarnos en Facebook como Casa-Tlacuache o en Instagram como Casa Tlacuache-. O bien les repito la dirección, que es Avenida 6 Oriente número 15 en el centro de San Pedro Cholula. Es una casita amarilla con portón café y ahí el día que ustedes gusten entrar, la sala de lectura está abierta. Haya o no haya actividades, ustedes pueden entrar a usar el acervo o bien se pueden sumar para formar parte de la cartelera. Mi nombre es Damiana Leiva Loría, soy investigadora independiente y también hago mi voluntariado como mediadora de lectura en el Programa Nacional Salas de Lectura. Creo que la lectura la podemos concebir de 2 maneras. Por un lado está lo que le llaman la lectura funcional. Es esta lectura que se necesita de manera obligatoria en la escuela. Te enseñan las partes de una oración, el párrafo y a comprender. Ese es algo obligatorio y necesario para que nosotros podamos vivir en la sociedad, para leer todo. Y hay otro tipo de lectura que es la lectura recreativa. Y ahí el objetivo es encontrar cuáles son esas historias que a nosotros nos gustan, si nos gustan los cuentos, los poemas, si nos gusta la novela gráfica, y también aprender a descubrir qué temas nos gustan, si nos gustan las historias de terror, las de ciencia ficción, los romances. Esa literatura o ese tipo de lectura tiene el objetivo pues de provocar el placer, provocar el gusto. Entonces yo creo que la lectura se puede dividir de esas 2 maneras. Mi gusto por la lectura inició cuando era muy pequeña, todavía no sabía escribir ni leer, estaba más o menos en el kinder, pero mi mamá siempre me contó historias y mi mamá tiene una gran habilidad para hablar, para narrar y siempre para mantenerte entretenida. Entonces a mí me encantaban todas las historias que me contó mi mamá y pues aprendí a hablar muy rápido y hablo mucho, yo creo que por lo mismo. Pero a partir de ese gusto por las historias también aprendí poco a poco a leer y también mi mamá me regaló una pequeña colección de cuentos y pues yo me pasaba las tardes o cuando no tenía cosas que hacer me pasaba leyendo mis cuentecitos y así es como empezó mi amor por la lectura. Empecé como mediadora de lectura por una cuestión muy personal. Más o menos en el año 2015 yo tuve un problema de salud un poco delicado y tuve que estar en casa y pues estaba solita
y pues me empecé como a deprimir y en ese tiempo conocí a lo que en aquel entonces era el boom de los booktubers. Y eran jóvenes que siempre hablaban de libros con mucha pasión, con mucha emoción, y a mí me contagiaron esa emoción y fue cuando quise hacer algo parecido a ellos, pero como soy un poco más grande, pues yo quería saber si habían personas como de mi edad que les gustaran libros como los que a mí me gustaban, y así quise crear una comunidad virtual. Posteriormente me comuniqué con nuestro enlace de aquel entonces, de aquí en Puebla, que es Darío Ordaz Cantellanos, y me dijo que sí, que podía ser factible hacer una sala virtual de lectura. En el 2015 no había, y entonces soy de las primeras mediadoras a nivel nacional que hizo una sala virtual de lectura, y al día de hoy ya llevamos 8 años y somos personas adultas que cuando tenemos un tiempecito libre después del trabajo, después de las responsabilidades, platicamos 1 hora a la semana de esas historias que nos gustan. Tener una sala virtual es algo muy bonito porque creo que la virtualidad es un espacio en el que, si bien no es físico, no estamos de manera presencial, hay normas sociales y es importante también crear estas normas sociales de manera virtual. Entonces, en las reuniones que tenemos, pues es importante tratarnos con cortesía, es importante también aprender a que todos tenemos gustos diferentes, que puede haber lecturas que no a todos nos gusten, porque puede a veces tener temáticas difíciles o simplemente que no estamos de acuerdo con lo que leemos. Pero que unas personas no estén de acuerdo no significa ni que son malas personas ni que uno les deba hacer la ley del hielo. Entonces, ese tipo de convivencia se da de manera presencial, pero también virtual. Y lo importante de la virtualidad es aprender a convivir, aprender a respetarnos y poder leer y disfrutar desde nuestras diferencias. Y creo que ese es de los aprendizajes más bonitos que podemos tener en una comunidad virtual. La sala virtual de lectura tiene 2 proyectos al año y son de lecturas diferentes. Por ejemplo, los lunes estamos en YouTube en vivo de 9 a 10 de la noche y hablamos de literatura erótica. Ahorita estamos leyendo los cuentos de Anaïs Nin y todo es gratuito y las personas se pueden unir cuando puedan o cuando deseen, pero si se unen a todo el reto lector, al finalizar la lectura del libro de cuentos van a tener una constancia. Lo mismo ocurre en Facebook, solamente que ahí es los viernes a las 8 de la noche. Ahí estamos leyendo cuento mexicano contemporáneo de las personas que han sido beneficiadas con el apoyo FONCA, el de Jóvenes Creadores. Entonces son lecturas gratuitas que las personas pueden leer en un blog y después de eso nos reunimos los viernes de 8 a 9 de la noche por Facebook y normalmente son entre 15 y 16 sesiones. Y si completan todas las sesiones con un pase de lista, se les entrega una constancia y la constancia está emitida por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Entonces, muchas personas acuden a estas sesiones y completan los retos porque les gusta, pero también porque por situaciones laborales también les piden que se actualicen y pues creo que no solo es un gusto, sino que también se les apoya en algo que les sirve en su trabajo. Creo que una de mis principales satisfacciones al ser mediadora de lectura es que la más importante es que se puede crear una comunidad de personas adultas. Cuando se habla de fomento de la lectura, mayormente se piensa en la niñez y en las adolescencias, y está muy bien, pero a veces se nos olvida que nosotros como personas adultas también tenemos derecho a la recreación. Tenemos derecho a divertirnos. Pareciera que como adultos solo debemos tener trabajo, responsabilidades y pesares. Pero no, nosotros también tenemos derecho a la recreación y hay personas que nos gusta divertirnos o entretenernos con la lectura y reunirnos en tertulias y platicar de lecturas. Entonces yo creo que la mayor satisfacción es eso, poder brindar un espacio virtual en donde las personas tal vez no tengan tiempo para trasladarse por lo mismo de su trabajo, su familia y demás, pero sí tienen un tiempecito en el que se pueden conectar virtualmente, leer y platicar, y poder brindar ese espacio para mí es la mayor satisfacción. Las recomendaciones que yo daría este año, pues
son los cuentos de Anaïs Nin. De verdad, si a ustedes les gusta este género, el género de la literatura erótica, Anaïs Nin es una de las pioneras, no es la primera, pero es una de las pioneras de la literatura erótica mujeres, porque el género es bastante común que lo escriban los hombres, pero de mujeres no. Entonces es una gran sorpresa, toda la comunidad ha estado sorprendida por conocer este libro que tiene 100 años. La primera vez que lo publicó Anaïs Nin fue en 1923 y al día de hoy que lo leemos en 2023, 100 años después, nos maravillamos de lo moderno, de las historias tan modernas que trata y que tienen 100 años de haberse creado. Y por supuesto, algo que también les recomiendo es que entren al blog, se llama estudiodamiana.blogspot.com, porque ahí van a conocer todos los cuentos de escritores y escritoras jóvenes mexicanos que son becarios FONCA. Muchos de ellos ahorita ya son de renombre en la literatura nacional y empezaron, ellos han participado con nosotros y nos comentaron que sus inicios en el FONCA fueron de gran ayuda, fueron una base y de verdad que van a encontrar todo tipo de historias. A veces las personas piensan que la literatura mexicana son los clásicos, que son los Octavio Paz, Elena Garro, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, pero no, hay muchas personas de 20, 30 años que están escribiendo historias fascinantes que estoy segura que les va a gustar. Si quieren conocer las actividades de la sala El Estudio de Damiana, les invito primero a leer los cuentos en el blog. Se llama estudiodamiana.blogspot.com y ahí van a conocer los cuentos FONCA. Ahorita tenemos 3 generaciones, aproximadamente unos 45 cuentos. Y si quieren seguir las transmisiones, les invito en YouTube todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Igual el canal se llama El Estudio de Damiana y los viernes de 8 a 9 de la noche y también el canal se llama El Estudio de Damiana. Y me va a dar mucho gusto que nos podamos conocer y podamos platicar sobre estas historias. A mí me gustaría mandar un mensaje a las personas adultas. Si tienen hijos, sobrinos o nietos, de verdad, en este día de la niñez, regalen un libro, por favor, el libro que sea. Es más, si pueden llevar al niño o a la niña con ustedes a la librería, déjenlos que exploren, déjenlos que conozcan y si pueden, si están en las posibilidades, cómprenles un libro. Hay de todos los precios y para todos los gustos. Y también si ustedes tienen esa inquietud por leer, si en alguna ocasión ustedes quisieron, pero por cuestiones de la vida no pudieron, nunca es tarde. Únanse a alguna de las salas de lectura, únanse al Estudio de Damiana y leamos. De verdad que merecemos también un rato de entretenimiento a través de la lectura. Estamos a punto de concluir esta emisión, pero antes déjenme presentarles todos los eventos que la Secretaría de Cultura preparó en el marco del Día Internacional del Libro. Asiste al festival Libros para Viajar, Cuentos a Bordo del Tren, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la 11 Norte 1005 del Centro Histórico. Podrás disfrutar el sábado 22 y domingo 23 de abril de 12 a 16 horas de actividades lúdicas, narraciones y un rally familiar que invita a conocer las locomotoras y vagones del tren a través de acertijos curiosos y divertidos, así como los talleres Se me va el tren, Herbarios a bordo, La palabra florida del viento, Libro cartonero y Tras los trenes trabalenguas vienen, además de las charlas de chocolate de viaje en el vagón y la presentación del libro Sud. Asimismo, la Secretaría de Cultura de Puebla invita a mayores de 15 y 17 años a inscribirse en los talleres literarios que serán impartidos durante mayo de forma presencial y virtual. Estos son el taller literario de cuento, de dramaturgia, la imaginación técnica, de crónica, Detener el tiempo y el taller literario virtual de relato fantástico, los cuales son de acceso gratuito. Para informes e inscripciones, las y los interesados pueden comunicarse al correo electrónico talleresliterarios.virtuales@puebla.gov.mx. Todas estas actividades pueden consultarse en el sitio web de la Secretaría de Cultura, sc.puebla.gov.mx o a través de las redes sociales Facebook, Secretaría de Cultura Puebla y Twitter, @cultura.gov.puebla. Llegamos al final de esta emisión. Nos vemos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde y en su repetición los viernes a las 12 del día. Tampoco se olvide de pasar por el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, donde podrá encontrar todas las emisiones de Bitácora 32. Mi nombre es Fátima Rivera, hasta la próxima.